¿A quién le fue ofrecido dinero para maldecir una ciudad y que rechazando él el dinero la bendijo 3 veces? A. Salomón. B. David. C. Balaam. D. Daniel. ¿Quién de estos 4 personajes crees que fue? Tienes 10 segundos para responder. La respuesta correcta es la letra C, Balaam, y la encontramos en Números 24:10. Este profeta que fue enviado de parte de Dios a bendecir esta ciudad, y él obedeció. ¿Cómo se llamaban las hijas de Labán? A. María. B. Lea. C. Raquel. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la letra B, Lea, y la C, Raquel. Y esta historia la encontramos en Génesis 29:16, donde encontramos la bonita y la fea. La respuesta correcta es Ananías y Zafira, Hechos 5:1. ¿Qué significa Moisés? A. Llamado de Dios. B. Varón guiado. C. Príncipe. D. Porque de las aguas lo saqué. Y la respuesta correcta la encontramos en la letra D. Porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Cuando el Señor Jesús murió, los muertos resucitaron. ¿Verdadero o falso? Y lo anterior es verdadero, aunque a medias, ya que solo resucitaron los santos que habían dormido. Y lo encontramos en Mateo 27:52, donde nos dice que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y que entraron a la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. ¿Qué significa logos? La palabra logos es palabra escrita, y esto es cuando usted abre su Biblia y lee alguna palabra en ella. Por ejemplo, que no tengamos miedo contra las acechanzas del diablo. Esa es una palabra escrita. ¿Qué significa rema? Y rema es palabra activada. Rema es cuando usted tiene que enfrentar a ese enemigo, y entonces activa la palabra de que no tendrás temor a terror nocturno. Es cuando tu fe se activa y no te pasa absolutamente nada. Eso es el logos y el rema de Dios. Era un hombre que se dejó dormir y fue engañado. Por apartarse del camino de Dios, las guedejas de su cabeza fueron cortadas. Guedejas son trenzas. ¿Cuántas guedejas eran? 7, 10, 12, 6. Y la respuesta es 7. Y la encontramos en Jueces 16:19. ¿Quién es conocido como arquitecto y albañil al mismo tiempo en la Biblia? Inciso A, Elías. Inciso B, Pablo. Inciso C, Pedro. Inciso D, Dios. The game begins in 3, 2, 1. La respuesta es inciso D, Dios. Lo podemos encontrar en Hebreos 11 del 8 al 10.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo se llamó el joven que mató a Goliat a amo de David? Daniel. The game begins in 3, 2, 1. La respuesta correcta es David. Está basado en Primera de Samuel 17. ¿Quién movió la piedra con la que taparon la tumba de Jesús? Inciso A, los romanos. Inciso B, el ángel del Señor. Inciso C, los seguidores de Jesús. La respuesta correcta es B, el ángel del Señor. Lo podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Completa la frase, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, el reino de los cielos. Heredarán el reino de los cielos, haré heredar la vida eterna. Tienes 10 segundos para completar la frase. La respuesta correcta es el reino de los cielos. Y esta frase lo dijo y la encontramos en Mateo 19, 14, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba y los niños se acercaron a él y los discípulos se lo quisieron impedir. ¿Quién fue el hombre que por no dar gloria a Dios expiró comido de gusanos? A, Herodes. B, Juan. C, Caín. D, Saúl. La respuesta correcta es la letra A, Herodes. Y la encontramos esta historia en el libro de los Hechos 12:23. ¿Qué hacía Moisés cuando lo llamó Jehová? A, orando. B, dormía. C, caminando. D, apacentando ovejas. Y la respuesta correcta es la letra D, apacentando ovejas. La encontramos en Éxodo 3:1. Juan 11:35 es el versículo más corto del Nuevo Testamento. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero, y lo pueden consultar en su Biblia. Hombre que era conforme al corazón de Dios y que amaba mucho a su amigo, tanto que se cuidaba uno al otro. ¿Quién era? Moisés, Elías, David, Obed. Respuesta es David. Y la encontramos esta historia en Primera de Samuel 18:1. Pregunta número 2. ¿Cuál apóstol tocó a la puerta y de tan alegre que se puso la sierva al escuchar su voz, se le olvidó dejarlo entrar? A. Apóstol Santiago. B. Apóstol Pedro. C. Apóstol Pablo. D. Apóstol Juan. The game begins in 3, 2, 1. La respuesta correcta es Apóstol Pedro. Puedes confirmarlo en Hechos 12, 13 y 14.
años vivió Isaac? Inciso A, 80. Inciso B, 180. Inciso C, 40. Inciso D, 70. Y la respuesta es inciso B, 180 años. Y lo encontramos en Génesis 35, 28. ¿A qué personaje bíblico Dios le concedió mucha sabiduría? Inciso A, Moisés. Inciso B, David. Inciso C, Salomón. La respuesta es inciso C, Salomón. Puedes consultarlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 11. ¿De qué sanó Jesús a la suegra de Pedro? De la vista, del estómago, fiebre, flujo de sangre. Tienes 10 segundos para contestar. Se acabó el tiempo. La respuesta correcta es la letra C, de fiebre, y la encontramos en Mateo 8:14. ¿Quién perseguía a los cristianos? A, Pedro. B, Juan. C, Eneas. D, Saulo. Y la respuesta correcta es la letra D, Saulo. Y esta historia la encontramos en Hechos 8:1. ¿Cuántas plagas mandó Dios a Egipto? 8, 10, 14 o 6. La respuesta correcta es 10. La encontramos en Éxodo capítulo 7 en adelante, por si gustan leerlo. Pedro negó 3 veces a Jesús después de que cantó el gallo 2 veces. ¿Verdadero o falso? Apúntele bien. Es falso, porque Pedro sí negó 3 veces a Jesús, pero antes de que el gallo cantara 2 veces. Lo encontramos en Marcos 14:72. En una ocasión entró un joven en una cueva. Teniendo la oportunidad de matar al rey, no lo hizo. ¿Quién era? Judá, Efraín, Nabal, David. Y la respuesta es David. Y esta historia la encontramos en Primera de Samuel 24:6. ¿Quién fue el siervo de Dios que fue alimentado por los cuervos? Inciso A, Elías Tisbita. Inciso B, Daniel. Inciso C, Jonás. The game begins in 3, 2, 1. Y la respuesta correcta es inciso A, Elías Tisbita. Y esto lo puedes confirmar allá en Primera los Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 7. Si le atinaste, ¡felicidades! ¿Quién pidió a su papá parte de su herencia y se fue a gastarlo, y hasta que se quedó sin nada regresó? Inciso A, Juan. Inciso B, el hijo pródigo. Inciso C, Pedro. The game begins in 3, 2, 1, 2, 3. Respuesta correcta. Inciso B, el hijo pródigo. Esto lo puedes encontrar en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Fue uno de los valientes de David. Estuvo en la batalla hasta que su mano quedó pegada a su espada. Inciso A, Josías. Inciso B, Jonathan. Inciso C, Eleazar. O inciso D, Joab. Y la respuesta correcta es el inciso C, Eleazar. Lo puedes verificar en la Biblia leyendo Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Pregunta número 5. ¿Qué mujer ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo? A, Miriam. B, Cleopatra. C, Ana. D, Esther. Tienes 10 segundos
para contestar. La respuesta correcta es la letra D y lo encontramos en Esther 2:17. Según el libro de Génesis, ¿cuántos hijos tuvo Isaac? 3 hijos, 5 hijos, 2 hijos, 4 hijos. La respuesta correcta es la letra C. 2 hijos son los que tuvo Isaac. Y esta historia la encontramos en Génesis 25:25. ¿Quién fue el sucesor de Judas? A. Matías. B. Jacobo. C. Andrés. D. Mateo. Y la respuesta correcta es la letra A. Matías. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos 1:26. Cuando echaron suerte, ¿quién le tocaba? ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A. Judá. B. Jetro. C. Leví. D. Coré. Y la respuesta correcta es la letra B. Jetro. Éxodo 3:1. Adán fue el primer hombre creado. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero, porque hay mucha controversia en este tema, ya que en Génesis 1:27 habla de que Dios creó al hombre, por lo tanto después creó a Adán, pero lo cierto aquí es que habla del mismo Adán, ya que en Génesis 2:4-7 menciona que esos fueron los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, puesto que aún Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni tampoco había hombre que la labrase. Eso nos da a entender que aún no había creado a Adán, a pesar de que cuando fue expulsado del Edén ya había gigantes y hombres y muchos otros tipos de hombres hablando no en género. Un tema muy interesante, la verdad. Había en el valle de Soré una mujer de la cual se enamoró un joven muy fuerte. ¿Quién era? Rahab, Raquel, Dalila, Tamar. Y la respuesta es Dalila. Jueces 16:4. En el reinado de Nabucodonosor hubo un profeta que no se quiso contaminar con la porción de alimentos que consumía el rey. La pregunta es, ¿quién era este profeta? Inciso A, Elías. Inciso B, Daniel. Inciso C, Isaías. Inciso D, Jeremías. The game begins in 3, 2, 1. La respuesta correcta es Daniel, y eso lo podemos encontrar en Daniel 1, versículo 8. Era hijo menor de Isaí, que se dedicaba a apacentar ovejas. Venció a un poderoso gigante filisteo con piedra y honda. A. Daniel. B. Sansón. C. Pedro. D. David. La respuesta es David. Primera de Samuel, capítulo 17, del 45 al 49. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Se va toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque a Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Cuando Daniel fue lanzado al foso, ¿de qué tipo de animal lo protegió el ángel de Dios? Inciso A, de un burro. Inciso B, de un buitre. O inciso C, de un león. La respuesta correcta es inciso C, de un león. Esto lo puedes encontrar en el libro de Daniel capítulo 1 versículo del 1 al 6. ¿Quién fue el padre de Sem, Cam y Jafet? A. Adán. B. Caín. C. Abraham. D. Noé. La respuesta es la letra D, Noé. Y esta historia la encontramos en Génesis 6:10, que son los hijos de Noé, el que construyó el arca. ¿Quién dijo? ¿Qué impide que sea bautizado? A. Felipe. B. Eunuco. C. Pablo. D. Cornelio. Y la respuesta correcta la encontramos en la letra B, Eunuco. Y esta historia la encontramos en Hechos 8:36. ¿Cuántas veces debió haber golpeado la roca Moisés de la que salió agua para el pueblo de Israel? 2 veces, 1 vez, 4 veces, ninguna vez. Y la respuesta es 2 veces, ninguna vez, ya que esta historia ocurre en 2 ocasiones. Cuando Dios le dice a Moisés que le pegue a la roca para que de ella salga agua. Y la segunda la encontramos en Números 28. Y esta habla de cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que de ella saliese agua. Sin embargo, Moisés le pegó 2 veces. Fatality. Juan vio el rostro de Dios. ¿Esto es verdadero o falso? La respuesta es verdadero. A pesar de que en Éxodo 33:20 dijo más, esto se refiere a Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero la respuesta que encontramos en Apocalipsis 1:16 al 17, donde Juan es llevado en visión a ver cómo era Dios y describe que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí dice que lo vio, y en el versículo 17 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Esto quiere decir que no es una negación de parte de la misma Biblia, sino que se cumple en el versículo de Éxodo 33:20, que no podrá ver a alguien el rostro de Dios sin que muera, ya que aquí, aún siendo en visión, Juan murió, pero como menciona aquí, Dios puso su diestra sobre él. Era un hombre que se dejó dormir y fue engañado. Por apartarse del camino de Dios, las guedejas de su cabeza fueron cortadas. ¿Quién era? Jacob, José, Sansón, Saulo. Y la respuesta es
Sansón. ¿Quién bautizó a Jesús? Inciso A, Andrés el Bautista. Inciso B, Elías el Bautista. Inciso C, Juan el Bautista. La respuesta es Juan el Bautista. La pueden encontrar en Mateo 3:13. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿A dónde se dirigía Pablo cuando fue cegado en el camino? Inciso A, Antioquía. Inciso B, Jerusalén. Inciso C, Betania. Inciso D, Damasco. The game begins in 3, 2, 1. La respuesta correcta es inciso D, Damasco, según Hechos 9:3. Damasco fue la ciudad donde iba Pablo a matar a los cristianos. ¿Cómo se llamó el apóstol que acompañó a Jesús y luego negó que lo conocía? Inciso A, Mateo. Inciso B, David. Inciso C, Pablo. Inciso D, Pedro. Y la respuesta correcta es el inciso D, Pedro. Lo puedes comprobar en Mateo capítulo 26 del 69 al 74. ¿Cómo se llamaba el hijo de Agar? A, Ismael. B, Jacob. C, Israel. D, Isaac. La respuesta correcta es la letra A, Ismael. Y esta historia la encontramos en Génesis 16:15, que se refiere a la sierva que era de Sara, esposa de Abraham. ¿Quiénes oraron y alabaron a Dios aún estando presos? Matías y Esteban, Pedro y Pablo, Pablo y Silas, Silas y Pedro. Y la respuesta correcta es la letra C, Pablo y Silas. Y esta la encontramos en Hechos 16:25. ¿En qué cita bíblica se encuentra el sueño de José cuando el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él? Inciso A, Génesis 37:9. Inciso B, Hebreos 11:6. Inciso C, Jeremías 33:3. La respuesta correcta es Génesis 37:9. ¿Cómo se llamaba el varón que obtuvo la bendición de Isaac? A, Esaú. B, Jacob. C, David. D, Oseas. La respuesta es la letra B, Jacob. Y esta historia la encontramos en Génesis 27:19, donde Jacob se vistió como que si fuera Esaú, todo peludo. Último nombre escrito en el libro de los Hechos. A, Jesucristo. B, Pablo. C, Zafira. D, Bernabé. Y la respuesta correcta es la letra A, Jesucristo. Hechos 28:39. ¿A quién dijo Jesús? ¿Saqueo? Bájate de ahí. A, Pablo. B, Nabucodonosor. C, Lázaro. D, ninguna de las anteriores. ¿Quién será? La respuesta correcta es D, ninguna de las anteriores, porque como podrán apreciar, en la misma pregunta tenemos la respuesta y fue saqueo, y esa no está escrita en ninguna de los incisos. ¿De qué hablaba Jesús a los apóstoles después de haber resucitado?
A, amor. B, arrepentimiento. C, del reino de Dios. D, predicar el evangelio. Y la respuesta correcta es la letra C, del reino de Dios. Hechos 1:3. ¿Cuántas vueltas dieron los israelitas alrededor de Jericó? A, 7. B, 6. C, 13. D, 28. La respuesta es la letra C, 13. Y esta historia la encontramos en Josué capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Josué ganaron la batalla de Jericó. ¿Qué significa el nombre de Bernabé? A, padre de naciones. B, hijo de consolación. C, hombre de humildad. D, hecho de Dios. Y la respuesta correcta es la letra B, hijo de consolación. Hechos 4:36. ¿Cuántos días estuvo Jesús con los discípulos después de haber resucitado? A, 8. B, 7. C, 33. D, 40. La respuesta correcta es la letra D, 40. Hechos 1:3. ¿De quién se burlaron diciendo: ¡Sube, Carlos, sube! Cuando subió hacia Betel? A, Eliseo. B, José. C, Elías. D, Daniel. Tienes 10 segundos para dar la respuesta correcta. Tic, 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 tic. La respuesta es la letra A, Eliseo. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 2:23, por si gustan leer. De esta manera llegamos al final de este video de preguntas y respuestas bíblicas del canal de Príncipe de Paz, Tuxtlan. ¿Cuántas preguntas lograste responder correctamente? Sigue leyendo tu Biblia. Recuerda estar pendiente de nuestros próximos videos. Y eso es todo, amigos. Nos vemos pronto. Hermano. Los niños necesitan un héroe. Recuerda de haber tomado tu